Alerta divina, milagroso desafío. Los elegidos de más de 40 años necesitan revelación en 7 días. En el pequeño pueblo de San Javier, una sombra ominosa se había cernido sobre la vida de Doña Rosa. Su devoción inquebrantable se había enfrentado a la tormenta más feroz, la enfermedad de su amado don Manuel. La capilla, adornada con imágenes de la Virgen de Guadalupe, vibraba con un aire sobrenatural. Las velas encendidas parecían titilar con la esperanza de un milagro, y los susurros de los fieles resonaban como una oración colectiva. Cada día, Rosa se arrodillaba, sus lágrimas caían como perlas preciosas en el suelo sagrado, clamando con fervor y fe por la sanación de su esposo. Era un grito del alma que atraía la mirada del cielo. A medida que los días se deslizaban, la salud de don Manuel se desvanecía ante los ojos de Rosa. Las noches eran un calvario, la preocupación la consumía y la duda comenzaba a hacer mella en su corazón. ¿Dónde está Dios?, pensaba, sintiendo el peso de la incertidumbre y el miedo. Pero la comunidad no se rendía. Fue entonces cuando surgió una propuesta extraordinaria, el milagroso desafío, 7 días de oración incesante para invocar un milagro. Un desafío único que llenaría de esperanza a cada rincón de San Javier. La fe colectiva comenzó a alzar sus voces, y el pueblo se unió como un solo cuerpo, robándole al desánimo la última palabra. En el tercer día de esas fervientes oraciones, Rosa vivió una experiencia trascendental. En medio de la capilla, un resplandor celestial la envolvió, y vio un camino iluminado ante ella, como si la propia luz de la Virgen la guiara. La fe puede vencer todo, resonó en su interior. Con cada palabra y cada súplica, la energía divina brotaba en su ser. Pero su nuevo entendimiento no fue recibido por todos con los mismos ojos de fe. Algunos empezaron a murmurar que debían buscar atención médica, dejando que la sombra del escepticismo se deslizara entre las manos de los demás. Con el sexto día asomando en el horizonte, la atmósfera en la capilla se volvía electrizante. Las veladoras ardían intensamente y la comunidad aumentaba su fervor. Rosa sentía que toda esa energía la empujaba, mientras la duda seguía tratando de asfixiar su espíritu. La lucha entre la fe y el temor era feroz. ¿Es verdadero lo que he visto?, repetía en silencio, mientras su corazón palpitaba en un vaivén de esperanzas y temores. Cuando llegó la noche del séptimo día, el aire en la capilla era denso de expectativa. Las almas, unidas en oraciones de fe, oraban con un fervor desbordante. Rosa se encontraba en el centro de todo, y como el silencio sagrado se apoderó del lugar, los corazones latían al unísono, elevándose hacia el cielo en busca de un milagro. Fue entonces cuando, en medio de ese silencio reverente, una voz poderosa resonó: «Dios está aquí». Un estremecimiento recorrió la sala, y Rosa sintió que la presencia divina la envolvía, tocando cada rincón de su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El clamor de oración se intensificó, y la luz parecía danzar por toda la capilla, iluminando los rostros con expresiones de asombro y adoración. Las manos se entrelazaron en una comunión divina. La espera había valido la pena, y un sentimiento de euforia espiritual creció, prometiendo un desenlace que, sin duda, marcaría un antes y un después en la vida de Rosa. ¿Sería este el momento que todos habían estado esperando? La atmósfera vibraba de esperanza, y el eco de un milagro parecía cercano. La voz resonante que había invadido la capilla continuó llenando cada esquina sagrada con una energía palpable. Los corazones latían como uno solo, y el aire vibraba de una presencia amorosa. Rosa, con los ojos cerrados, sintió que cada palabra profética calaba en su ser. La fe colectiva era un manantial de esperanza. Al abrir los ojos, vio a su alrededor a los vecinos, algunos con lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras otros alzaban las manos en señal de adoración. «Dios está aquí», repetían con fervor.
Aquello no era mero eco, era la confirmación de que su tributo de fe había llegado a los cielos, y que cada momento de angustia y fervor había preparado el camino para la intervención divina. La atmósfera se tornó densa, casi tangible, como si todo el pueblo estuviera estrechando la mano del Altísimo. El aliento de la Virgen de Guadalupe parecía estar sobre ellos, dando vida a cada oración. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una calma que nunca había experimentado, una paz profunda que aplastaba cualquier sombra de duda. Esto es más grande que yo, más grande que nosotros, pensó, abrumada por el poder del momento. Fue en ese instante cuando una idea brillante iluminó su mente: si esto es real, ¿quién soy yo para dudar? El murmullos de la congregación se transformaron en un canto potente que resonaba por las paredes de la capilla, un canto de esperanza y entrega. Gloria a Dios, aleluya. Gritaban algunos, mientras otros lloraban de felicidad. Rosa sintió que su fe se convertía en un grito desesperado por don Manuel. Cura a mi amado, Señor. Interven en su vida, suplicaba en su corazón, sintiendo que cada palabra se elevaba como incienso a los cielos. En ese ambiente sagrado, la angustia de Rosa se disipó, dejando solo lugar para la expectativa por lo que vendría. Pero no todos estaban tranquilos. José, un anciano sabio del pueblo, se adelantó con un semblante cargado de preocupación. Hermanos, no olviden que a veces Dios responde de maneras inesperadas. Debemos estar preparados para recibir su voluntad, advirtió. Algunos lo miraron con temor, otros con confusión, mientras el eco de su voz resonaba en sus corazones. La tensión era palpable, y Rosa sintió que su mente dividida comenzaba a girar nuevamente. ¿Y si no es el momento? ¿Y si el milagro no ocurre? La duda iba y venía en su interior, desafiando su fe con cada respiración. Pero al mirar a su alrededor, vio la determinación en cada uno de los rostros. Aquella comunidad no estaba dispuesta a rendirse. La fe no era solo de ella, era de todos, y juntas, esas oraciones eran como un boldo en la oscuridad. De repente, el órgano de la capilla comenzó a tocar suavemente una melodía, elevando la atmósfera a otro nivel. Los murmullos se convirtieron en cánticos jubilosos, y las velas brillaron con más intensidad, casi como si el cielo mismo estuviera escuchando. Fue en esa profunda conexión emocional que Rosa decidió aferrarse a lo que el Espíritu le había mostrado. Hoy, invocamos no solo un milagro para don Manuel, sino una transformación en todos nosotros, proclamó, sintiendo que las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. El pueblo la escuchó, y una ola de asentimientos y exclamaciones de aprobación recorrió la sala. La energía se disparó. En ese instante, un fuerte aplauso resonó en la capilla. Era un pacto, un testimonio de unidad en su fe. ¿Sería esta la embocadura del milagro que tanto deseaban? ¿Qué dirección tomaría esta historia llena de esperanza y desafío? Sin duda, el rumbo de San Javier estaba a punto de cambiar para siempre. Rosa respiró hondo, sintiendo el murmullo vibrante que aún resonaba en la capilla. La promesa de un cambio, de una transformación, flotaba en el aire, y se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. Miró a su alrededor y vio rostros animados, llenos de confianza, de deseo de ver la mano de Dios moviendo corazones y cuerpos. Era una imagen que quedaría grabada en su memoria. La música del órgano se intensificó, convirtiéndose en un himno poderoso que parecía atravesar cada rincón de la capilla. Las luces temblaban, como si respondieran a la llamada divina. Rosa sintió que su pecho se llenaba de un amor incondicional, de ese amor que solo se experimenta en los momentos más cercanos a lo celestial. Sí, Señor, aquí estamos, listos para lo que tú decidas, clamó en su corazón, mientras las palabras de su oración se entrelazaban con el canto de la congregación. Con cada acorde, la atmósfera se volvía más eléctrica. El anciano José no había dejado de observar, su mirada sabia ahora destellaba con un brillo renovado. Para él, cada momento de incertidumbre era una oportunidad de aprender. Las dudas son parte del viaje, pero no pueden definir nuestro destino, susurró entre dientes, sintiendo que las palabras se volvían parte del canto colectivo. De repente, un silencio reverente se apoderó de la sala. La congregación, unificada en espíritu, se sentó en anticipación. Una figura conocida emergió del silencio. Era la hermana Clara,
una mujer de fe inquebrantable que había pasado la vida ayudando a los necesitados. Con pasos firmes, tomó su lugar al frente. Su rostro reflejaba la luz de la devoción. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando, empezó a decir, su voz firme como una roca. Hemos sido bendecidos con el don de la comunidad, del apoyo mutuo. Hoy, no solo buscaremos la sanación de don Manuel, buscamos también la sanación de nosotros mismos, de nuestras almas. Rosa sintió que esas palabras la tocaban como un susurro del cielo. Era cierto. Todos luchaban con sus propias cargas, sus propias sombras. ¿Cuántos aquí llevaban heridas no sanadas? El poder de la oración comunitaria podría trascender lo que cada uno enfrentaba individualmente. Ciertamente, en 7 días, la luz de Dios se mostrará. Pero debemos estar dispuestos a recibir no solo la sanación física, sino la espiritual, continuó Clara, su voz resonando con una entrega auténtica. Si creemos en lo que pedimos y lo hacemos en unidad, el cielo se abrirá. Los fieles comenzaron a murmurar de nuevo, llenos de intensidad y expectativa. Rosa sintió que la fe colectiva crecía, alimentándose de la promesa de cambio. Pero entonces, la voz de José interrumpió la atmósfera vibrante. Recuerden, advirtió, la verdadera transformación no es solo un milagro, es una revelación. A veces, lo que creemos necesitar no siempre es lo que el Señor tiene en mente. ¿Y qué significa eso para nosotros? Pensó Rosa. Se sumergió en la pregunta, intentando encontrar claridad en la confusión que a menudo acechaba su espíritu. Los ecos de la advertencia de José giraban en su mente como una brújula, guiándola hacia profundidades que aún no había explorado. En ese instante, la capilla se sumió en otro silencio. Solo se podía escuchar el crujir de la madera bajo los pies de los fieles, y el suave silbido del viento afuera parecía llevar consigo las palabras de cada oración. La luz suave que entraba por las ventanas parecía fortalecer la atmósfera, llena de misterio. ¿Qué revelaciones aguardaban? Rosa se percató de un fervor renovado en su corazón. Quizás no se tratara solo de don Manuel. Quizás el verdadero milagro comenzaría desde dentro. La luz brilló en los rostros de los congregantes, y el eco de la fe vibró más fuerte que nunca. La emoción flotaba en el aire. El camino estaba claro y lleno de posibilidades. ¿Cómo responderían a la invitación divina para dejar atrás sus ataduras y abrirse a lo imprevisto? La capilla estaba en el umbral de un nuevo capítulo. Todo podía cambiar en un instante. Todo dependía de la fe del pueblo. ¿Qué nuevas respuestas surgirá de esta búsqueda espiritual que desafía las expectativas humanas? La historia de San Javier apenas comenzaba. Rosa sintió que su corazón latía con más fuerza a medida que las palabras de Clara resonaban en sus oídos. Era un poderoso recordatorio de que no estaban solos en sus luchas. La luz que entraba por las ventanas ofrecía una calidez que parecía abrazarlos a todos, una envoltura divina que abrigaba sus temores y ansiedades. La expectativa creció, un río palpable que fluía entre los congregantes. Sin embargo, algo persistía dentro de Rosa. Era un eco de incertidumbre, un pequeño susurro que se deslizaba por su mente. ¿Estoy lista para lo que viene? ¿Estoy dispuesta a descubrir lo que Dios realmente quiere para mí? Su mirada se centró en José, cuyo rostro revelaba las marcas de la vida. Las dudas son parte del viaje, reflexionó ella. Pero no pueden definir nuestro destino. Cada palabra del anciano parecía una ola de consuelo, reconociendo que la vida no era solo sobre respuesta y acción de Dios, sino sobre la búsqueda de nuestro propio propósito. El murmullo colectivo se elevó de nuevo. Y Clara, sintiéndose impulsada por el fervor de la congregación, pidió que se unieran en oración. Cierra los ojos y abre tu corazón, instó. Rosa obedeció, dejando que la oscuridad detrás de sus párpados se llenara de luz. Su mente se llenó de imágenes de momentos pasados. Recuerdos de lágrimas, desamor y pérdidas, pero también de risas, abrazos y victorias. Eran fragmentos de su vida que parecían estar en conflicto. ¿Cómo puedo reconciliar todo esto? Se preguntó. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios en cada uno de esos momentos? Y así, con cada respiración, pedía claridad y paz, pidiendo que el Señor iluminara el camino hacia su sanación. El ambiente vibró con una energía casi eléctrica, mientras Clara guiaba a todos hacia una oración profunda.
Oh Señor, te pedimos que utilices esta semana para revelarnos tu plan. Que podamos ver más allá de nuestras luchas y conocer el milagro que has preparado para nosotros. La voz de Clara sonó como un eco de un llamado celestial. Rosa, con lágrimas bajando por sus mejillas, sintió que de pronto cada carga que había llevado se volvía un acto de entrega. Una especie de alivio envolvente la alcanzó, como un manto de luz que envolvía su ser. Junto con sus hermanos y hermanas, se olvidó de sí misma y se entregó al poder de la oración comunitaria. De pronto, un murmullo surgió entre los asistentes. Muchos comenzaron a compartir testimonios, ecos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Historias de restauración y sanación resonaban entre ellos, como melodías de esperanza que llenaban la capilla. José, a su vez, se levantó. Nunca subestimes el poder de compartir, dijo, sus ojos brillando. Cuando nuestro pasado se encuentra con nuestro presente, Dios se revela en maneras que nunca imaginamos. Con cada historia que se compartía, la atmósfera se transformaba más. Rosa sintió como una red de amor y fe se tejía entre ellos, uniendo corazones en un propósito común. Era un recordatorio de que cada vida era un reflejo del amor de Dios, cada sufrimiento una oportunidad de crecimiento, pero la inquietud en su interior aún persistía. ¿Qué revelaciones aguardaban en este desafío? Se preguntó. La promesa de 7 días llenos de milagros la llenaban de emoción, pero también de nerviosismo. ¿Sería capaz de reconocer la intervención de Dios cuando al fin llegara? La música volvió a resurgir, suave y envolvente, mientras la congregación comenzaba a unirse en un canto. Las voces se elevaban, un canto de adoración que parecía alcanzar el cielo mismo. Rosa sintió que su alma danzaba al son de la música, cada nota resonando en cada fibra de su ser. El tiempo parecía detenerse. La promesa de un milagro, de una respuesta, jamás había estado tan cerca. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer ella para recibir esa revelación? En su corazón, una nueva pregunta surgía, llenándola de desafío. ¿Estamos realmente listos para lo que Dios tiene reservado? Con la luz brilla en sus ojos y un nuevo fervor en su corazón, Rosa supo que no se trataba solo de esperar un milagro por su hermano, sino de abrazar la transformación que Dios deseaba para cada uno de ellos. Las luces comenzaron a titilar levemente, y Rosa sintió en su espíritu que la verdadera obra ya había comenzado dentro de ellos. ¿Sería capaz de discernir la voz de Dios en ese torbellino de emociones? El camino que se extendía ante ella estaba lleno de preguntas y posibilidades. ¿Qué eventos inesperados transformarán esta búsqueda colectiva en una revelación divina que cambiará sus vidas para siempre? El aire en la capilla estaba cargado de expectación y testimonios. Las luces vibrantes danzaban en las paredes, y cada nota musical parecía convertirse en un himno de esperanza. Rosa sintió que su corazón palpitaba con fuerza, no solo por su búsqueda personal, sino por la del grupo entero. Estaba rodeada de hombres y mujeres que, al igual que ella, anhelaban respuestas, claridad y, sobre todo, un toque divino que guiara sus vidas. Espero que se mantenga este espíritu de unidad, pensó. La voz de José resonaba en su mente, recordándole que cada historia, por dolorosa o alegre que fuera, tenía una razón de ser. La fe cultivada en ese espacio sagrado era un eco que se amplificaba con cada palabra compartida. Veía a sus compañeros con lágrimas en los ojos, sonrisas que iluminaban aún más la sala, y se preguntó si algún día lograrían sentir el abrazo divino con la misma intensidad. Mientras el canto continuaba, Clara levantó sus brazos, elevando su voz: Dios está en medio nuestro, abriendo puertas y transformando corazones. Cada uno de ustedes es parte de este milagro. Rosa sintió que el poder de esas palabras la atravesaba, y un escalofrío de emoción la recorrió. En ese instante, algo cambió. La música se detuvo repentinamente y un silencio reverente invadió el lugar. La congregación sintió que una presencia especial comenzaba a manifestarse. Un murmullo suave se alzó como respuesta, mientras cada uno de ellos, en su interior, sabía que estaban a las puertas de algo trascendental. Que así sea, Señor, pensó Rosa, apretando sus manos en un gesto de entrega. En ese espacio de silencio, donde las voces se callaron y los corazones dejaron de latir descontroladamente, una ola de paz comenzó a descender.
Era como si Dios mismo estuviera moviéndose a través de ellos, y Rosa sintió su sistema nervioso tranquilizarse. ¿Sería este el momento que tanto había esperado? Fue entonces cuando la anciana María, con su voz temblorosa, comenzó a hablar: hermanos, un día sentí que todo estaba perdido. La enfermedad me había robado mis sueños, hasta que Dios me dio un nuevo amanecer. Sus palabras resonaban con la fuerza de la verdad y la experiencia. Rosa sintió como la historia de María despertaba en ella una nueva percepción. Quizás las luchas que cada uno enfrentaba eran caminos hacia la fuerza divina. Las historias siguieron fluyendo. ¿Acaso Dios les estaba revelando algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una profunda gratitud. Cada testimonio era un ladrillo en la edificación de la fe comunitaria. Vislumbraba una transformación no solo en sí misma, sino en cada uno de los presentes. Eran más que problemas individuales, juntos brillaban como un faro de luz. Mientras las voces se entrelazaban en una sinfonía de experiencias, algo dentro de Rosa empezó a crujir. La inquietud que había sentido antes se desvanecía, dando paso a una certeza creciente. Ella no estaba sola, eran un cuerpo, una familia unida en su fragilidad, pero aún más, en su esperanza. Si iban a enfrentar ese desafío durante 7 días, necesitarían un corazón valiente y abierto. Sin embargo, de repente, la luz de la capilla parpadeó nuevamente, y un viento suave recorrió el lugar. Aquel momento de sanación parecía tan tangible como las experiencias vividas. Cada cara volteada al frente mostraba expectativa. ¿Qué pasará después de esto?, se preguntó Rosa, con la intriga creciendo en su pecho. En ese instante, una voz poderosa resonó entre ellos, como un trueno que los sacudió. «Prepárense para la revelación», dijo Clara. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna, y supo que algo milagroso se acercaba a sus vidas. Pero todavía quedaba la incertidumbre del siguiente día. La pregunta pulsaba en su corazón: ¿qué nuevos desafíos se enfrentarían en su camino hacia la revelación? La frecuencia de la esperanza vibraba en el aire. Como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse, Rosa miró a su alrededor, sintiendo que algo espectacular estaba a punto de suceder. La jornada apenas comenzaba, y las respuestas parecían flotar en la brisa. ¿Estaban realmente listos para lo que estaba por venir? La atmósfera en la capilla se tornó más densa, como si un manto celestial hubiera descendido sobre todos. Rosa miró a su alrededor, su corazón latía fuertemente, comunicando un mensaje que aún no comprendía del todo. Cada rostro a su lado brillaba con una luz interna que reflejaba ansias y temores. El momento se sentía como el preludio de un gran acontecimiento, algo que haría eco en sus vidas para siempre. Clara, con la pasión de quien fue llamada a guiar, continuó hablando: hermanos, en estos 7 días, no solo buscaremos respuestas, nos enfrentaremos al fuego de nuestras dudas y, como el oro, saldremos purificados. La voz de Clara era un faro, iluminando el camino en un mar de incertidumbre. Rosa sentía que las palabras se grababan en su corazón como estrellitas en la noche oscura. En ese entorno cargado de fe, un joven llamado Luis se levantó, cruzando la mirada con Rosa. Su voz temblorosa resonó en el silencio. He luchado con la ansiedad por años. Nunca supe si llegaría a ser suficiente para lo que Dios espera de mí. Debo enfrentar estos miedos, no solo por mí, sino por todos nosotros. Su confesión, valiente y desgarradora, abrió una puerta a la vulnerabilidad que cada uno compartía. Era como si cada dolor mencionado tejiera un hilo de esperanza en la comunidad. Rosa sintió el nudo en su pecho aflojarse. Comenzaba a distinguir que su viaje no era un asunto privado, sino un camino colectivo de destino compartido. ¿Cómo unos pocos días podrían cambiar tanto? Pero en su interior, una parte de ella se resistía a aceptar esa posibilidad. ¿Y si el sacrificio es mayor de lo que estoy dispuesta a afrontar?, se preguntó, mientras la luz titilante de la capilla reflejaba sus inquietudes. Mientras el silencio flotaba en el aire, la longe de la capilla se oyeron un susurro de oración. No era un clamor, sino una súplica íntima, sencilla, desde el fondo del corazón. ¿Estás preparado para dejar atrás todo lo que te haya limitado?, resonó en la mente de Rosa. Aquel suave pero insistente eco llevó a un momento de recogimiento. Las almas allí presentes buscaban liberar cargas, y juntas, en su fragilidad,
comenzaron a desnudarse ante Dios. Con cada historia compartida, la certeza de que el milagro podría hacerse realidad empezó a formar un colase esperanza. Un cálido viento, extraño pero acogedor, bailó por la capilla de nuevo. Era como si el Espíritu Santo estuviera abrazándolos, recordando a cada uno que eran amados y que sus luchas nunca fueron en vano. Rosa sintió como si una energía divina fluyera en sus venas y su miedo se transformara en un impulso renovador. ¿Estamos listos para caminar hacia lo desconocido?, pensó Rosa. Pero antes de que pudiera sumergirse en esa idea, Clara levantó de nuevo la voz, esta vez más fuerte y clara. Hoy les pido que se atrevan a escribir una carta a Dios, expresando todo lo que tienen dentro. Después de esto, comprométense a dejar sus preocupaciones aquí, en este lugar sagrado. Las miradas se cruzaban y lo que antes parecía aterrador ahora parecía una oportunidad llena de luz. Rosa sintió un impulso irresistible de permitir que sus palabras se convirtieran en un acto de liberación. El resto de la congregación se unió en la búsqueda de papel y lápiz, los murmullos se mezclaron con risas nerviosas y sinceras. Mientras Rosa comenzaba a escribir, una pregunta surcó su mente. ¿Qué podría suceder si realmente dejaba ir sus cargas? El tiempo avanzaba, y cada letra en el papel parecía acercarles más a esa revelación prometida. Con cada palabra, la esperanza crecía. Pero una inquietud persistía y la siguiente pregunta se coló entre sus pensamientos: ¿sería esta la forma en que Dios comenzaría a manifestarse entre ellos? Mientras el murmullo de oración llenaba el aire, Rosa sintió que un nuevo viaje apenas comenzaba, pero sin saber que pronto sus corazones enfrentarían un desafío que pondría a prueba la fragilidad de su fe. ¿Qué revelaciones realmente les esperaban en esos días venideros? La luz volvió a parpadear, y la capilla parecía contener la respiración. El camino estaba preparado, y la verdadera travesía estaba a punto de comenzar. Los murmullos de la congregación se disiparon, dejando un espacio donde solo se oía la respiración colectiva. Rosa, con el papel en mano, se sintió como si estuviera en la cima de una montaña, mirando hacia un abismo desconocido. Mientras seguidores a su alrededor formaban sus propias cartas, empezó a escribir con un fervor que no sabía que tenía. «Querido Dios», comenzó, antes de sentir que su mano se detenía. Las palabras parecían retener un peso descomunal. Un susurro en su interior la instaba a profundizar, a abrir su corazón en su totalidad. «Te agradezco por la luz que me has dado y por la comunidad que me rodea. Pero estoy asustada». Mientras Rosa se adentraba en sus pensamientos, Clara se acercó con una voz suave, casi como un canto. «Recuerda, hija, que cada carta es un pequeño testimonio de fe. No temas abrirte por completo. Lo que está dentro de ti también le pertenece a él». Tomando una respiración profunda, Rosa continuó. «He luchado con la incertidumbre, y siento que no hago lo suficiente». Sus lágrimas comenzaron a brotar, y al mirarlas caer sobre el papel, comprendió que ahí estaban sus dudas, su dolor y también la promesa de cambio. Al hacerlo, una paz profunda la envolvió. Mientras tanto, la atmósfera de la capilla seguía cargándose con energía divina. Otros hermanos tomaron el ejemplo de Rosa, y se escucharon varios sollozos, intercesiones y susurros espontáneos de adoración. Aquel espacio no era simplemente un lugar de oración, sino un refugio de sanación. La conexión entre ellos se hacía palpable. La fe de uno se convertía en el aliento del otro, con cada carta que se depositaba en el altar, la comunidad se sentía más unida. Clara, observando la hermosura de aquel momento, exclamó: «Vean. Cada palabra escrita es un ladrillo que construye nuestra fe. Estamos edificando un templo de esperanzas y sueños». Rosa, sintiendo la fuerza del grupo a su alrededor, encontró un nuevo coraje. Con un golpe de pluma terminó su carta, dejando sus temores y anhelos en el altar. En su mente resonaba la pregunta de qué milagros podrían surgir de aquella expresión sincera. De repente, el aire en la capilla pareció cambiar. Un silencio reverente llenó la habitación, como si incluso el tiempo se detuviera por un corto instante. Una luz brillante brotó del altar, al igual que las llamas de un candil encendido. Rosa sintió la electricidad recorrer su cuerpo, y la conciencia de que algo extraordinario estaba por suceder.
Con una voz que parecía provenir de la misma presencia divina, Clara proclamó: Dios no recibe solo nuestras palabras, sino también nuestro compromiso. Él quiere que nos preparemos para recibir la revelación que anhelamos, y lo hará en formas que no podemos imaginar. Las emociones alzaban sus alas entre la congregación y cada uno podía sentirlo, como si la esencia de lo divino los rodeara. Rosa miró a su alrededor, reconociendo que cada uno de ellos había entregado algo en esa noche mágica. Pero mientras el asombro llenaba el aire, un leve estruendo rompió la atmósfera de tranquilidad. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe, dando paso a una ventisca inesperada. El viento parecía traerse consigo una noticia ausente. Rosa, aguijoneada por una mezcla de temor y emoción, se preguntó: ¿estamos preparados para recibir lo que viene? ¿Y si lo que traen esas ráfagas nos cambia para siempre? Con corazones palpitantes, la comunidad contuvo la respiración, esperando la respuesta del cielo, sin saber que en los días venideros no todo sería fácil. ¿Lo desconocido ya estaba tocando a su puerta? ¿Qué revelaciones les esperaban? El viento arremetía con fuerza, llevando consigo susurros que parecían respuestas, invitaciones a lo desconocido. Rosa parpadeó, tratando de enfocar su mirada mientras la luz del altar parecía danzar, iluminando rostros expectantes. Clara se acercó un poco más, con una mirada que reflejaba tanto temor como determinación. Las revelaciones no siempre llegan de forma sencilla, dijo Clara, su voz resonando en el eco reverberante del templo. A veces, son desafíos disfrazados de oportunidades disfrazadas de pruebas. Afrontar lo que viene es parte del viaje. Las palabras de Clara calaban hondo en el corazón de Rosa. Era cierto, el camino de la fe raramente era recto y llano. En un rincón de la capilla, un hermano mayor empezó a orar en voz alta. Su clamor sincero se entrelazaba con el ajetreo del viento, formando un canto de esperanza que envolvía a la comunidad. Con cada oración, el aire parecía vibrar, el milagro estaba en marcha. Las luces danzaban, no como meras chispas, sino como promesas vivas que reflejaban las esperanzas de todos. Rosa sintió el ardor de su fe elevarse, como si su espíritu se despojara de la ansiedad que lo había mantenido cautivo, pero entonces, un escalofrío recorrió la sala. Los murmullos aumentaron, algunos hermanos parecían inquietos. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó Rosa. Clara, sintiendo la tensión, se volvió hacia el grupo y dijo con firmeza: no temáis. Este es un tiempo de revelaciones, y en medio de la tormenta, Dios traerá claridad. Las puertas de la capilla estaban aún abiertas, dejando entrar ráfagas de aire frío. Múltiples voces comenzaron a hablar al mismo tiempo, una melodía entrelazada, pidiendo guía y claridad. Rosa sintió en el fondo de su ser que el aliento divino estaba presente, un recordatorio de que cada duda era una invitación a la fe. Alcemos nuestras voces. Abramos nuestros corazones, instó Clara. Y así, la congregación se unió, cantando canciones de entrega y adoración, buscando la luz en medio de la oscuridad. Rosa sintió como su pecho se llenaba de valentía y unidad, la música resonando dentro de ella como un eco de todas las cartas que habían dejado en el altar. Cuando la melodía alcanzó su clímax, el viento pareció calmarse, como si escuchara el ruego colectivo. En ese momento de silencio, una figura apareció en el umbral de la puerta, un anciano, con una mirada sabia, sus ojos iluminados por una chispa celestial. La comunidad lo reconoció. Era don Manuel, un hombre de fe cuya historia se había entrelazado con ellos, un faro en momentos de tormenta. Había estado ausente durante meses, así que su regreso era un acontecimiento extraordinario. Rosa sintió que la presencia de aquel hombre significaba más que una visita, era una revelación en sí misma. Vengo con un mensaje, dijo don Manuel con voz firme, y el aire se cargó de expectativa. En estos 7 días que se avecinan, cada uno de ustedes enfrentará un desafío único, una verdadera prueba de fe. Pero a través de esas pruebas, verán la mano de Dios en acción. Ustedes son elegidos para más de lo que imaginan. Las palabras reverberaron en el interior de Rosa. ¿Qué desafíos les esperaban? ¿Cómo enfrentarían lo que venía? Un reto por delante podía ser aterrador, pero al mismo tiempo, también prometía crecimiento.
La comunidad estaba a punto de embarcarse en un nuevo viaje, uno que podría desmantelar viejas creencias y cimentar nuevas verdades. Mientras el anciano hablaba, Rosa sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Estamos listos para este reto?, se preguntó. Con su corazón latiendo con fuerza, miró a los demás, la fe se dibujaba en sus rostros, cada uno alineado en la intención de formar parte de algo más grande. Mientras don Manuel terminaba su mensaje, un resplandor de luz brilló intensamente de la capilla, repitiendo la promesa del comienzo. Esta vez, la luz era más clara, casi tangible, como una invitación. En el fondo de su corazón, Rosa comprendía que, al enfrentar lo desconocido, su vida y la de su comunidad cambiarían para siempre. La promesa de desafíos estaba esbozada, y la noche se llenó de una nueva energía. Pero la pregunta flotaba en el aire: ¿estaban realmente preparados para lo que Dios tenía reservado para ellos? ¿Cómo responderían al llamado que sonaba tan fuerte en sus corazones? Las respuestas estaban a punto de llegar, desafiantes y gloriosas. Don Manuel miraba a cada uno de los miembros de la congregación, como si estuviera buscando en sus corazones la chispa de fe que él sabía que existía. Recuerden, continuó con una voz serena, no están solos en este camino. En cada paso, la comunidad está con ustedes. La fe se fortalece al caminar juntos. Rosa sintió que el aliento le faltaba. Las palabras de don Manuel parecían calar profundo, resonando entre las cuatro paredes que siempre habían sido un refugio para ella. Un desafío único para cada uno. Era como si su vida entera se estuviera preparando para este momento. Al mirar a su alrededor, Rosa vio rostros que reflejaban sus propios temores. Algunos se aferraban a las sillas, mientras otros se abrazaban con mirada decidida. La incertidumbre los unía, pero también lo hacía la esperanza. Con la voz temblorosa, uno de los hermanos, Javier, se levantó y dijo: ¿y si fallamos? ¿Y si no somos capaces de enfrentar lo que viene? Si fallas, te levantas, respondió Clara rápidamente. La caída no define nuestra fe. Lo que importa es cómo respondemos después de caer. La congregación murmuró en señal de aprobación, y Rosa sintió que aquello era un pacto implícito entre ellos. Un pacto de levantarse unos a otros. Don Manuel dio un paso al frente, como un líder en tiempos de batalla. Nuestros desafíos son como un fuego purificador, dijo. Ellos nos queman, nos transforman y nos preparan para lo que viene. Recuerden, la adversidad trae consigo oportunidades para crecer en la fe. No estén pendientes de las trampas que la vida les presenta, sino del propósito que está detrás de cada prueba. Rosa inhaló hondo, sintiendo una mezcla de paz y determinación. Miró al altar nuevamente, viendo cómo la luz parecía reflejar la disyuntiva en su corazón: continuar con su vida y su rutina, o salir de su zona de confort y responder al llamado divino. El anciano, notando que la congregación en su conjunto había comenzado a sentir esa luz, sonrió levemente. En los próximos días, busquen la guía a través de la oración y el silencio. Dios les hablará en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos. A veces, lo que parece insignificante lleva consigo la respuesta que necesitan. Mientras las palabras de don Manuel llenaban la sala, el aire se volvió denso con expectativa. Rosa cerró los ojos y comenzó a orar por cada miembro de la comunidad, sintiendo como una calidez la envolvía. No debía temer a los desafíos. Debía verlos como reuniones divinas que fortalecen corazones. El viento que antes arremetía con fuerza, ahora se había convertido en una suave brisa, como si fuera un susurro de aliento. Era un claro recordatorio de que lo divino estaba presente, siempre guiando y abrazando a cada uno. Cuando la reunión se acercaba a su fin, don Manuel levantó sus manos y dijo con fuerza: que cada uno de ustedes salga de aquí abrazando su desafío, con la certeza de que son más que vencedores. Dios se manifestará de maneras que ni siquiera imagina. Y cuando lo haga, compartiremos esas historias, para que todos crezcamos en fe. Rosa se sintió llena de esperanza. La noche había brindado claridad a su confusión. Sin embargo, una pregunta seguía girando en su mente: ¿cuáles serían esos desafíos? ¿Cómo lo enfrentarían en soledad o como comunidad? Mientras empezaban a dispersarse, el viento sopló una última vez, como si estuviera enviando un mensaje. Rosa miró al cielo estrellado, su corazón palpitando con ansias. Señor, muéstrame tu camino, murmuró.
el eco de su oración flotó en el aire, marcando el comienzo de una nueva etapa de su vida. Sin embargo, lo que aún no sabía era que las pruebas que vendrían no solo harían temblar su fe, sino también abrirían puertas que ella nunca había imaginado. ¿Así comenzaba el viaje? ¿Qué sorpresas les tenía preparadas la semana que se avecinaba? ¿Estaban realmente listos para la revelación divina que cambiaría sus vidas por completo? La mañana del 8º día se presentó radiante, como un nuevo amanecer después de una larga noche de tormenta. Rosa sintió el aire fresco entrar por la ventana, trayendo consigo un soplo de esperanza. La comunidad se había reunido nuevamente en la capilla, unidos por un propósito renovado, listos para recibir la obra que Dios había comenzado en ellos. Las velas seguían encendidas, simbolizando la luz que había guiado su camino en los últimos días. Había algo diferente en el ambiente, una paz palpable que saturaba cada rincón. Cada rostro iluminado por la esperanza y el amor en unidad, reflejando el viaje que habían compartido. Clara tomó el micrófono, sus ojos brillando como estrellas en la oscuridad. Hermanos y hermanas, hemos enfrentado desafíos extraordinarios, y nuestra fe se ha hecho más robusta. Ahora, es tiempo de celebrar las manifestaciones que el Señor ha preparado para nosotros. Su voz resonaba, creando una atmósfera vibrante, como un acorde en un canto celestial. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Era el eco de su fe, de la fe de todos sus hermanos. La comunidad estaba al borde de un nuevo capítulo. En su pecho ardía una expectativa: ¿qué milagros se desatarán hoy? Cuando Clara invitó a los fieles a compartir sus testimonios, un silencio reverente envolvió a la capilla. Uno a uno, comenzaron a hablar. María fue la primera, su voz temblando con emoción. La semana pasada, sentí por primera vez que mi enfermedad era solo una sombra, no el final de mi historia. Dios me devolvió la energía, y volví a poder levantarme de la cama. Las lágrimas de alegría brotaron, y el clamor de gloria a Dios resonó en la capilla. Luis, el joven que había hablado con valentía antes, se levantó con un brillo renovado en sus ojos. He enfrentado mis miedos. Cuando me senté a escribir mi carta, entendí que Dios no solo me ama, Él cree en mí. Ahora, quiero ser un instrumento de su paz, ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí. La comunidad estalló en aplausos, y el ambiente se llenó de abrazos y sonrisas. El testimonio de cada persona se sumaba como notas de una sinfonía en adoración. Rosa sintió el poder de la unidad, el amor entre ellos creciendo y envolviéndolos en la misma luz brillante que había experimentado en su encuentro con lo divino. La atmósfera era electrizante, palpando los corazones con cada palabra compartida. Finalmente llegó el momento decisivo, el testimonio de don Manuel. Todos estaban expectantes. Con un semblante sereno, él comenzó a hablar, su voz profunda. Hermanos, he estado en el valle de la sombra de la muerte, y en ese lugar, vi la mano de Dios. Aquella oscuridad me enseñó sobre la luz, sobre el amor incondicional que nos une. Su mirada recorría a cada uno, transmitiendo sabiduría y fuerza. Al resurgir, no fui solo sanado de mi enfermedad, sino transformado en espíritu. Dios me hizo comprender que la verdadera sanación va más allá del cuerpo, es un regalo de paz y propósito. Ustedes, mis amados hermanos, también han recibido ese don. No duden en abrazar su luz y actuar en ello. Rosa sintió que algo dentro de ella estallaba como fuegos artificiales de alegría. Esta era la revelación que habían buscado, el milagro en acción. Las palabras de don Manuel resonaron a través del lugar, llenándolo de vida e inspiración. Era como si cada miembro de la congregación hubiera recibido un aliento renovado. La duda ya no tenía poder. Juntos se comprometieron a avanzar, tomando cada desafío como parte del camino hacia la grandeza que Dios había planeado para ellos. El ambiente se electrificó de nuevo cuando la comunidad se puso en pie, alzando sus manos hacia el cielo. ¡Aleluya! Resonó en cada rincón, un clamor de fe desbordante. Rosa sintió el amor de Dios inundarla, como una lluvia suave que trae vida a la tierra árida. Señor, gracias, murmuró con el corazón lleno de gratitud. Habían atravesado la tormenta, y el arco iris de la esperanza brillaba intensamente frente a ellos. Con la certeza de que la verdadera transformación no solo se había realizado en su corazón,
sino en cada uno de sus hermanos. Rosa miró al futuro con renovadas expectativas. Estamos listos, pensó. Listos para enfrentar lo que venga, para ser instrumentos de su amor y luz. Al finalizar la reunión, Clara dio un último mensaje. Este es solo el comienzo. Ahora, salgamos al mundo a compartir nuestras historias, llevar el amor de Dios a cada rincón y ser los canales de esperanza que tantas almas necesitan. El eco de esas palabras quedó grabado en cada corazón, impulsándolos a actuar. El día de la revelación había llegado. La comunidad de San Javier entendió que el desafío había cimentado no solo sus vidas, sino un legado de fe que resonaría para siempre. La fe no era solo un acto de pedir, era una entrega, un compromiso de vivir con propósito y amor, creciendo juntos en cada paso de su andanza. Así, con corazones unidos y un espíritu renovado, Rosa y la comunidad abandonaron la capilla, no solo como un grupo de creyentes, sino como un ejército de luz, listos para impactar el mundo con su nueva fe. Nunca olvides que los milagros son muchos más que respuestas a nuestras súplicas, son transformaciones que nos hacen más fuertes, más valientes y más amorosos. Hoy es tiempo de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que cambiarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora, alimenta el algoritmo y multiplica este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, queremos saber de tu experiencia. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Unidos en fe, haremos la diferencia.